Bueno, vamos con la última propuesta, no por eso Vamos, menos importante, la de no. Euge. Vamos, Euge, te Bueno, escuchamos. voy a ser muy breve, pero aprovecho para agradecer a todos y todas que estén acá presentes y también apoyando estos dos últimos grupos que quedaron. Nos atrasamos un poquito, así que está buenísimo que nos podamos seguir escuchando y apoyando. La propuesta que van a trabajar los grupos se denomina ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de obesidad. Sí, es un proyecto que aborda una base de tweets. La idea es poder entender un poco la problemática de la obesidad desde un lugar más social, cultural, por lo cual estos grupos han trabajado con una base de datos de publicaciones en Twitter, las cuales fueron recolectadas en Argentina, están georreferenciadas en Argentina y han sido recolectadas a partir de palabras clave relacionadas a obesidad, ¿sí? Obesidad, sobrepeso, adiposidad, entre otros. Así que bueno, le doy la palabra al primer grupo para que comience, ¿sí? Y perdón, algo que quiero aclarar, que estuvimos hablando recién, es que los dos grupos van a exponer uno seguido del otro y después vamos a hacer el espacio de intercambio para que también sea más ameno. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Justamente nosotros vamos a presentar nuestro trabajo final que se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de obesidad? Este proyecto propone abordar la obesidad desde una mirada complementaria a la clínica, no solo de clínica, sino incorporando una mirada social y cultural, como decía Euge. A partir de esto nos preguntamos, surgió nuestra pregunta para que nos guió en el análisis de nuestro trabajo, que es cuáles son los principales temas de conversación sobre obesidad en Twitter. ¿Y por qué Twitter? Porque el discurso social que existe en las redes revela percepciones, emociones, patrones culturales que los datos clínicos no lo revelan. Por eso decimos que es una mirada complementaria. En cuanto al enfoque que elegimos, es el aprendizaje no supervisado. Este método, a diferencia de otros, no parte desde una clasificación predeterminada, sino más bien que dejamos que la propia estructura de los textos revelara los principales temas de conversación, ¿sí? Bueno, en cuanto al preprocesamiento de nuestro dataset, lo que hicimos es, bueno, varios filtrados. Por un lado, primero filtramos por idioma, nos quedamos solo con los tweets que eran en español. Después también descartamos los tweets que eran términos únicos, o sea, que eran tweets de una sola palabra. Y después también usamos la librería NLKT para eliminar las stop words. Y además también eliminamos los términos de búsqueda que se usaron en primera instancia para tener este dataset, que eran las palabras obesidad, obeso, gordo, y etcétera. Y por otro lado también lo que hicimos es eliminar el propio ruido que tiene Twitter con los links y el RT del retweet y esas cosas. Y además de todo esto, también eliminamos ciertos conectores o ciertas palabras que a nosotras nos parecía que tenían, como que se repetían mucho, pero que no aportaban mucho al análisis, que eran palabras como así, hacer, cosa. Y con todo esto, y bueno, y además la lematización del corpus, hicimos esta primera observación de frecuencias, que son estas bolsas de palabras que podemos ver en la pantalla, que por un lado tenemos a la izquierda las palabras más frecuentes, solas, y por otro lado hicimos también una bolsa de palabras para analizar un poco cómo se relacionaban dos palabras, o sea, ver qué frecuencia había de relación entre estas palabras, pero bueno, elegimos hacerlo solo con dos palabras. Y después, en la siguiente diapo, otra cosa que hicimos
fue a aplicar la métrica de frecuencia de términos, frecuencia indirecta del documento. En primera instancia, cuando hicimos esto, también vimos que había ciertas palabras que decidimos filtrar y eliminar porque también eran por ahí términos que no nos aportaban mucho y eran muy frecuentes como persona y gente, así que ahí hicimos otro filtrado más y así llegamos a esto, pueden ver que son las 20 palabras más frecuentes que encontramos. Y lo que hicimos con esto es armamos 5 categorías o dimensiones, que una es la de clínica salud, otra de mandato social y normatividad, conducta y hábitos, discurso de odio, estigma y otra dimensión social demográfica. Ya en esta primera instancia lo que podemos ir viendo de nuestro dataset es que justamente la conversación sobre obesidad en Twitter no se restringe solo al área de la salud, sino que también está bastante atravesada por un lado, el juicio moral sobre los cuerpos y la violencia, y también por otras cosas que, bueno, vamos a ir contando más adelante. Bueno, el primer algoritmo que corrimos fue Vertopic sobre embeddings de robertwitos reducidos por UMAP y agrupados con HDB-Scan. Identificamos varios tópicos temáticos. Acá se pueden ver las palabras que más representan a cada tópico. Se agruparon en categorías variadas: fútbol, discursos sobre la comida y la ingesta, política, bueno, insultos también, discursos agresivos, gran hermano, reacciones emocionales. Mañana lo hablamos con la gente. Bien, el dato también relevante fue que el 58% de los tweets quedó como ruido, es decir, que no formó parte de ningún grupo temáticamente definido. Esto no sería como un error del modelo, sino que es esperable porque los tweets son textos breves, diversos y no siempre comparten suficiente contenido semántico como para formar parte de un tópico. Y en la otra diapo, lo que hicimos también fue sobre el mismo texto de embedding aplicar el enfoque de K-means. El K fue igual a 8, lo que lo elegimos por el método del codo. Y acá la diferencia con Vertopic, digamos, es que K-means clasifica el 100% de los tweets, o sea, no tiene la opción de dejar nada afuera. Y acá nos dan 8 tópicos, o 8 clústeres, mejor dicho. El clúster más grande agrupó 2.791 tweets. Reunió principalmente publicaciones donde la obesidad aparece asociada a juicios de valor, de persona, de normatividad, estigmatización. El clúster 3 quedó con 2.296 tweets. También se interpretaban más insultos, agresiones, lo que muestra que una parte importante de la conversación es descalifica a la persona con obesidad. El clúster número 5 fue el más ligado a la salud clínica, donde aparecieron términos como diabetes, tratamiento, control glucémico. Y el clúster 4 quedó formado por 30 tweets y no era un tema genuino, o sea, eran todos tweets retuiteados, digamos, que se relacionaban con pediatra, pero no era un tema real. Este fue como la diferencia que quisimos mostrar, que era sobre un mismo texto de embedding, aplicamos los dos enfoques. Entonces Vertopic puede dejar aquellos documentos que no forman parte de un tópico por fuera como ruido. En cambio, K-means siempre los asigna a algún grupo, incluso cuando esta agrupación no representa un tema real. Y ahí está. Bueno,
Uno de los hallazgos más importantes que encontramos fue que al agrupar los tópicos de Vertopic, el tema principal, la categoría con más tweets, que fue 678, no correspondía al área de salud, sino a deporte y a cultura pop. Esto se dio porque esta categoría tenía palabras como furia o cata que estaban dadas en un contexto de un reality show de Gran Hermano, donde la palabra obeso se utilizaba para, de manera ofensiva o de insultos. La segunda categoría que encontramos fue de política y tribalismo, que era con 391 tweets, donde veíamos que la palabra obeso se utilizaba de manera metafórica para dirigirse o a algún personaje político o al Estado. Si querés pasar a la próxima. Bueno, al tener en cuenta ambos métodos, encontramos en que coincidían en que los dos separan el eje de fútbol, el eje de insultos, y que la palabra obeso se utiliza más en forma de insultos de manera ofensiva y no tanto con la terminología médica. La diferencia es que Vertopic sí separa estos insultos en personales de políticos, y Cummings lo que hace es mezclarlos a todos en lo que es un clúster grande. También Vertopic vimos que genera un tópico denominado ruido, que Cummings no. Sigue Nati, me parece. Sí. Bueno, luego de la comparación de los tópicos, elegimos de los métodos, elegimos a Vertopic como el método que mejor se adaptaba para responder nuestra pregunta, nuestra pregunta de investigación, porque justamente Vertopic distingue los usos de los vocabularios que, a diferencia de Cummings, los mezcla. Y es por eso que, por ejemplo, cuando aplicamos Cummings con K igual a 8, se agruparon por ejemplo, los insultos y los discursos de agresión en un mismo clúster, mientras que Vertopic los separó en diferentes tópicos. Otro motivo por el cual elegimos Vertopic es porque Vertopic describe automáticamente cada tópico, y eso nos facilita su interpretación. Y además, justamente al no asignar a todos los tweets dentro de un grupo, al no asignar a cada uno en un grupo, lo que genera es que justamente podamos diferenciarlos. De todas formas, recomendamos ambos métodos, Vertopic para un análisis más fino y el Cummings para como un clasificador de respaldo. En cuanto a las limitaciones, tuvimos un alto nivel de ruido para Vertopic, fue del 58,6%. Esto se debe a que justamente había muchos tweets muy breves y con poco contexto semántico. Además, aplicamos un filtro para el idioma, lo que también dejó afuera algunos tweets que tenían textos mezclados. Y con respecto al Silhouette Score, se calculó sobre un espacio previamente reducido, por lo que lo interpretamos como una medida relativa y no absoluta. Y bueno, como para cerrar y responder a nuestra pregunta de investigación, como pudimos observar, la conversación en Twitter sobre obesidad es altamente heterogénea y muy fragmentada. Y bueno, en nuestro trabajo, como decía mi compañera, más de la mitad de los tweets no encajan en un tema denso y específico, sino que son ruido. Y de los tweets que sí se puede descifrar un tema identificable, una gran parte no habla de obesidad como un problema de salud, sino que se utiliza con connotación negativa,
tanto para hablar de política de fútbol y bueno, de este reality show de Gran Hermano por el momento en que se recolectaron estos tweets. Así que eso nos hace un poco pensar en que a la hora de plantear estrategias de salud pública con respecto a la comunicación de temas como este, de la salud, con la obesidad y demás, es que a tener en cuenta que hay mucho ruido en la conversación pública y como que se usa de otras formas este tipo de palabras, entonces como para buscar estrategias de comunicación que sean efectivas realmente. Así que bueno, gracias a todos por la atención. Muy bueno, chicas. Buenísimo. Entonces pasamos al otro grupo directamente y hacemos el intercambio al final. Ahí va. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, totalmente. Genial, muy bien. Bueno, nos presento. Somos el último grupo que está constituido, bueno, por Connie Iñaki, Rebolo Gabriela, Sosa Candela y, bueno, quien les habla, Figueroa Agostina. La intro no la voy a hacer como ya la tenía, porque, bueno, ya Euge y el otro grupo la puedo explicar perfecto, así que pasamos, si les parece, directamente a los pasos que fuimos haciendo para desarrollar ambos modelos. Bueno, en un principio nuestro dataset estuvo constituido por 11.111 tweets, y sobre estos tweets, bueno, hicimos un procesamiento y limpieza, en el cual lo primero que se hizo fue filtrar estos tweets por el idioma, o sea, se eliminaron todos aquellos tweets que no estaban en español. De esta manera nos quedaron 10.237 tweets. Luego eliminamos aquellos duplicados en donde tanto el usuario como su contenido estaba duplicado, y de esa manera nos quedaron 10.187 tweets. Y por último, eliminamos algunos tweets que eran muy extremos, o sea, que tenían más de 230 palabras, que eran más bien artículos o hilos de Twitter, y también algunos tweets que nos dimos cuenta que no tenían nada que ver con respecto a la obesidad. Entonces, de esta manera nos quedó un corpus constituido por 10.181 tweets. Bien, luego lo que hicimos fue generar dos versiones de texto. Por un lado, generamos un texto al cual le llamamos texto básico, en el cual hicimos una limpieza más bien superficial, o sea, pusimos todos los tweets que estén en minúsculas, sacamos los URLs, los emojis, las puntuaciones, y este es el texto que luego usaría el modelo de Vertropic. ¿Por qué es importante? Porque acá dejamos todo el contexto de ese tweet y no le sacamos tal vez las stop words y eso, lo cual luego podía perjudicarlo. Y por otro lado, si generamos el texto que denominamos texto TF y DF, en el cual a partir del texto básico hicimos una limpieza más profunda, o sea, aplicamos stop words, luego lematizamos, luego volvimos a aplicar nuestras stop words porque nos dimos cuenta que seguían habiendo algunas, y de esta manera este texto luego va a ser utilizado por el algoritmo K-means. Bien, para esto aplicamos la técnica, como dijo Agos, TF y DF, que convirtieron los tweets en una lista de números que van a representar qué palabras se usa y qué tan importantes son las mismas. De estos 10.181 tweets, nos quedó una matriz de más de 3.700 palabras, que para poder manejarla la redujimos a 150 columnas, usando la técnica de SVD, que es descomposición en valores singulares. Nos va a resumir la información y conserva lo que sería lo más relevante. Esto nos permitió retener aproximadamente un 26% de la información original, que, como dijeron nuestras compañeras en la exposición anterior, que es lo esperable al trabajar con tweets, porque los mismos son cortos y tienen un vocabulario muy variado. Y bien, esto nos sirvió también para poder usarlo como un paso previo al manejar K-means. A la siguiente, a vos.
Bien, para saber con cuántos clústeres trabajar, probamos con Cummins de 2 a 15 y miramos dos métricas, el método de codo y el Silhouette Score. En ninguno de los gráficos pudimos observar una respuesta clara, porque la curva de inercia no mostró un quiebre marcado y el Silhouette nos dio un valor muy bajo. En este caso el K no destacó, no se destacó ningún K. A raíz de esto lo fuimos revisando y decidimos quedarnos con un K de 9, porque en este punto pudimos distinguir mejores temas. El siguiente. Bien, ya con los grupos más diferenciados, algunos de los más relevantes fueron lo del discurso médico, el otro tema de body positive, y donde se utilizaba la obesidad como un insulto en contextos de política. Lo que más nos llamó la atención fue un clúster donde era de comentarios genéricos, donde se concentró el 80% de los tweets, que es un grupo grande y sin un tema definido. El siguiente. Y bien, para entender mejor este clúster, lo pudimos visualizar por la técnica TSNE, donde se vio esta nube grande, donde visualizamos estos subagrupamientos, que Cummins no lo estaba separando y se vieron que metía todo junto porque estaba obligado a asignar a cada tweet algún grupo. Y este resultado nos dio pie a probar un segundo enfoque, que sería el Vertropic. Bien, buenas noches. Si no se me escucha, me avisan y conecto así con dos dispositivos por internet. Bueno, perfecto. Como segunda técnica usamos Vertropic, que a diferencia de lo que hace Cummins, que busca palabras exactas, digamos, y agrupa por palabras exactas, Vertropic lo que busca es que tengan un significado similar, ¿sí? Bueno, la pipeline del Vertropic que usamos fue, primero, generamos los embeddings a través de ReverTweeto, elegimos ReverTweeto porque está entrenado con tweets en idioma español latinoamericano. Entonces, usamos eso. Y después hicimos una reducción de las 768 dimensiones que generaba el ReverTweeto con un map para que sea manejable de manera computacional. Y luego, con HDBSCAN, supongo que se pronuncia así, lo que buscábamos es ver que haga esa agrupación. A diferencia de Cummins, que uno tiene que establecerle los clústeres previamente, acá los agrupa de manera por tópicos y finalmente, para poder extraer cuáles eran las palabras más representativas de estos tópicos que habíamos generado, usamos el TF-IDF. Pasa, por favor, a la siguiente, Agos. Sí. A ver, ¿se me escucha ahí? Bien, cambié de algo. Agos, la siguiente puede ser, por favor. Bien. A ver, ¿se me escucha ahí? Muteate acá. Ahí está. ¿Se escuchó lo que... Sí, medio trabado, pero se alcanzó. Sí. Bien, perfecto. Bueno, digamos, eso fue la decisión final para Vertropic, pero en el transcurso tuvimos que ir tomando diferentes decisiones metodológicas porque encontramos que cuando aplicamos el Vertropic teníamos un tópico que se llevaba el 97% de los tweets estaban en un solo tópico. Entonces empezamos a investigar y a probar, nos dimos cuenta que habíamos usado primero un enmascaramiento, justamente tomando la palabra obeso, obesidad, las que se habían usado para la búsqueda, y la habíamos con un enmascaramiento puesto como tema. Entonces nos dimos con que el 97% que agrupaba esa palabra tema, y que estábamos errándola conceptualmente porque justamente Vertropic necesitaba del contexto, del significado de la palabra. Entonces tuvimos que ir un paso para atrás. Al igual que decían grupos anteriores, cada una de estas decisiones llevaba 40 minutos de volver a correr un modelo.
sacamos, volvimos este paso para atrás, quitamos el enmascaramiento y notamos que seguía existiendo ese mismo ruido, por así decirlo. Nos dimos cuenta que la palabra, el link URL, figuraba en el texto y también se llevaba, había tópicos que tenía como palabras más frecuentes link URL. Entonces lo eliminamos del texto base y volvimos a generar el embedding y volvimos a correr, pensando que ya con eso íbamos a solucionar este problema. Pero el problema seguía estando. Ahí nos dimos cuenta también que podía ser una cuestión de que habíamos usado el CLS como para el token que toma un solo token y cambiamos a min pooling, todo esto obviamente con ayuda de la IA y de Euge para ir tomando estas decisiones de lo que iba pasando en el momento, y si bien mejoraba, porque tomaba un promedio de los tokens, mejoraba la diferencia, digamos, de los temas, seguía apareciendo este 90%. Entonces, como último paso, pasa Euge, por favor, a la siguiente, cuando generamos los tópicos, que encontramos estos tópicos, que ahí ya voy a mencionar cuáles son los nombres, realizamos un gráfico en 2D, graficamos en 2D el UMAP para ver qué era lo que estaba pasando, si era que realmente había grupos definidos que no lo estábamos pudiendo identificar a través de las palabras o había algún paso que se nos estaba pasando, pero encontramos, cuando lo graficamos, que como se ve, es una sola nube que tiene concentrada la mayor cantidad de tweets y apenas algunos grupos diferenciados con alguna temática diferente. Es por ello que teníamos el tópico 0, que no era no fue un error del modelado, no falló el modelo, sino que era la situación real de lo que estaba pasando, como bien dijeron las compañeras del grupo anterior, de cómo se habla, digamos, en Twitter a través de obesidad y el vocabulario que se usa, y de cómo es también el tema de tweet y las palabras. Entonces quedamos con VerTopic con tres tópicos, un modelo que llevaba un tópico con el 97%, que discurso general sobre peso, salud y estigma. El tópico 1 tenía más que nada, hacía referencia a humor y despectivo, con 256 tweets. Y por último, el tópico 2, un uso coloquial afectivo de la palabra gordo, con 37 tweets. A diferencia del grupo anterior, nosotros no tuvimos, cuando aplicamos el modelo, un tópico -1 que agrupaba a los ruidos. Bien. Entonces, en síntesis, más o menos podemos decir que, en conclusión, K-means nos ofreció una partición simple e interpretable basada en coincidencias léxicas. Sin embargo, exigió definir un número de clúster previos, entre los cuales se produjo un clúster residual cercano al 80% de la muestra en sí. Mientras que VerTopic, como decía Gaby, incorporó similitud semántica mediante RoberTuito y utilizó HDBScan para formar los grupos sin fijar previamente su cantidad en sí. No obstante, la configuración también generó un tópico dominante cercano al 95%, lo que indicó que el principal desafío estuvo en la composición del corpus y en el peso de las palabras de búsqueda, más que en la elección de un algoritmo en particular. La próxima. Bien, en cuanto a las limitaciones, es importante destacar que las publicaciones de una sola red social durante un periodo de tiempo determinado claramente no representan la totalidad de las conversaciones sobre obesidad en Argentina. Por otro lado, la brevedad que presentan normalmente las publicaciones en Twitter ofrecen poco contexto para los algoritmos, y a esto se le suma el ruido que producen la ironía, el lunfardo y las metáforas propios de la red social y de sus usuarios. La que sigue. En cuanto a proyecciones a futuro, creemos que sería muy interesante realizar distintas pruebas o ajustes, como la implementación de un modelo de embeddings entrenado específicamente para la similitud semántica en español, como Sentence Transformers, comparando la separación resultante. Además, se podría ajustar algunos hiperparámetros de UMAP y HDBScan mediante una búsqueda de grilla, evaluando cada combinación con una métrica objetiva en vez de una prueba manual.
También se podrían probar ampliando el corpus, incluyendo tweets en español de otros años y publicaciones de otras redes sociales como pueden ser Instagram o Reddit, y comparar con lo encontrado en Twitter también. También se podría incorporar un análisis de sentimiento por tópico, no solo de qué se habla, sino cómo se habla, si con enojo, con humor, con preocupación o algún otro sentimiento en particular. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Qué bueno, muy bueno. Muy buenas las presentaciones. Abrimos el espacio de intercambio, entonces. Nosotros teníamos una duda mientras las chicas presentaban, si ellas aplicaron al modelo de Vertropic el texto con las stopwords. O sea, si utilizaron el mismo texto lematizado con las stopwords para los dos modelos. Usamos el texto crudo y después sí hicimos como una limpieza más, no tan gruesa como para la bolsa de palabras y el TF-IDF, pero sí sacamos stopword. Ah, o sea que con Vertropic sí le sacaron las stopwords y todo eso. Sí. Bien. Y nos pasó lo mismo que a ustedes, nos quedaba un tópico súper grande y sí, estuvimos varios días tratando de achicarlos porque después también nos quedaban muchos con muy pocos tweets, o sea, nos íbamos de un extremo al otro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Qué hermosos resultados. Muy interesantes. El tipo de discusiones que se dan en las redes sociales es otro cantar, ahí sin filtros. Bueno, si les parece, damos por cerrados la presentación de los trabajos. Quiero felicitar a todos los grupos, la verdad, no digo que no les tenía fe, pero me sorprendieron. No, todos muy buenos, en serio. Este, Lau, Sí, creo ¿estás por ahí? Bueno, sí, ¿Vas a acá hacer el estoy. cierre? La verdad que qué placer escucharlos y escucharlas y todos los intercambios que se han producido, qué sé yo. Así que bueno, y acá nosotros empezamos este viaje y es cierto, que lo conversábamos hace rato y bueno, estamos muy contentos, de verdad, con todo lo que hemos logrado. Felicitarlos a cada uno y cada una de ustedes, a los mentores, porque la verdad que como decía la Cami recién y la Euge, ha sido brillante, a mí me encantó también. La verdad que no me he dado cuenta tampoco de estar tantas horas aquí frente a la pantalla mirando y qué sé yo. Así que bueno, eso nada más, quiero agradecerles y bueno, si alguien quiere decir algo, tienen abierta el micrófono y pueden